Señores estudiantes, buenas tardes. Reciban ustedes un saludo cordial. La clase de hoy día es un tema muy importante. Es un tema relacionado con la reparación, mantenimiento y reconstrucción de elementos que se desgastan por trabajos que realizan la maquinaria pesada. Cuando hablamos de maquinaria pesada, hablamos de todos los equipos que trabajan abriendo carreteras, haciendo embalses, trabajando en cantera, en fin, todo lo que se relaciona con maquinaria pesada tiene que ver con los recargues duros. Entonces, este es una parte del proceso de soldadura al arco eléctrico con electrodo revestido exclusivamente para recargues duros. Ya estamos entrando a las partes de los electrodos especiales. Y este es uno de los trabajos que hay que realizar para poder recuperar las piezas que se desgastan ante el trabajo en sistemas agresivos. Hablar de recargues duros es hablar de la recuperación de elementos desgastados de maquinaria pesada. Aquí podemos ver, tenemos engranajes, tenemos una pala de un payloader, tenemos una pieza que se está recuperando. Bueno, hablar de este sinnúmero de elementos, presta atención, reconstrucción, mantenimiento y construcción de elementos desgastados por el sistema agresivo donde trabaja la maquinaria pesada. Entonces, de esto vamos a hablar en esta clase. Sigamos adelante. ¿Qué es el recargue duro? Se basa en depositar mediante diferentes procesos de soldadura una aleación resistente al desgaste sobre una parte metálica para formar una superficie protectora que resista a los diferentes mecanismos de desgaste como abrasión e impacto. El recargue duro tiene por objetivo la recuperación de las dimensiones de piezas desgastadas. Es utilizado como programa de mantenimiento de piezas en servicio y para prolongar la vida útil en piezas nuevas, aumentando su resistencia al desgaste. Sirve como protección contra el desgaste de componentes industriales. Si bien los resultados finales producidos por el desgaste son similares, las causas que los producen son diferentes. Por lo tanto, es esencial entender los mecanismos involucrados antes de realizar la selección del material de recargue a utilizar. Los mecanismos de desgaste podríamos decirlos o clasificarlos. Primero, impacto, luego abrasión. Pero dentro de la clasificación de los tipos de desgaste incluyen factores mecánicos, térmicos y químicos. Los abrasivos, a 2 cuerpos y a 3 cuerpos, según la intensidad de los esfuerzos, baja tensión o bajo esfuerzo, alta tensión o alto esfuerzo, por desgarramiento, abrasión más impacto. Adhesivo, otro desgaste, adhesivo, metal con metal, erosivo o cavitación por altas temperaturas y corrosivo. Vea usted la cantidad de elementos que producen los desgastes en los diferentes sistemas y elementos que componen los tractores, la maquinaria pesada. Veamos qué es el desgaste abrasivo. Es la pérdida de masa resultante por la interacción entre partículas asperezas duras que son forzadas contra una superficie y se mueven a lo largo de ella. Esto según la norma ASTM G4092. Se presenta cuando interactúan dos superficies que están en contacto físico directo y una de ellas es significativamente más dura que la otra. Bajo la acción de una carga normal, las asperezas de la superficie dura penetran a la superficie del material más blando, produciendo deformaciones plásticas al inducir un movimiento tangencial. El material es removido de la superficie blanda por una acción combinada de microsurcado y microcorte, tal como vemos en las gráficas. Ahí ustedes pueden observar lo que sucede directamente. Existen dos tipos de desgaste abrasivo. El primero a 2 cuerpos y el segundo a 3 cuerpos, como podemos ver en la lámina. En abrasión a 2 cuerpos, el desgaste es causado por rugosidades duras pertenecientes a una de las superficies en contacto, mientras que la abrasión a 3 cuerpos, el desgaste es provocado por partículas duras sueltas entre las superficies que se encuentran en movimiento relativo. Como ejemplo de desgaste abrasivo a 2 cuerpos se tiene un taladro penetrando una roca, mientras que a 3 cuerpos se puede citar el desgaste sufrido por la mandíbula de una trituradora al quebrar la roca.
Entonces, ahí tenemos dos ejemplos precisos de los desgastes abrasivos. Ejemplo de desgaste abrasivo entre dos cuerpos por mal alineamiento. Los dientes de un engranaje se han desgastado. Y el otro ejemplo es de desgaste abrasivo entre tres cuerpos por entrada de arena en un cojinete de rodillo, es decir, en un rodamiento. Podemos ver los ejemplos muy fáciles de entender y que nos permiten determinar cómo se producen los desgastes abrasivos en las piezas y diferentes elementos de la maquinaria que está trabajando con estos materiales sumamente agresivos. Podemos hablar de abrasivos de bajo esfuerzo. Las piezas se desgastan debido a la acción del desgarro repetido que producen las partículas duras y afiladas que se mueven por la superficie del metal a una velocidad variable. La velocidad, la dureza, el filo del reborde, el ángulo de ataque y el tamaño de las partículas abrasivas se combinan para influir sobre el efecto de la abrasión. Ejemplo, tornillos sin fin, clasificadoras, toberas de bomba de pulpa, equipos de proyección de arena, canaletas y ductos de transporte de material abrasivo. Otro concepto de abrasión de alto esfuerzo ocurre cuando pequeñas y duras partículas abrasivas son presionadas contra la superficie metálica con suficiente fuerza como para fracturar la partícula hasta triturarla. Generalmente la fuerza de compresión la proporcionan dos componentes metálicos con el elemento abrasivo aprisionado entre ellos. La superficie se pone áspera producto del desgarro, lo que puede provocar grietas superficiales. Por ejemplo, las barrenas o brocas, palas excavadoras, molinos pulverizadores, molinos de bola, rodillos, entre otros. Ahí están los ejemplos de una abrasión de alto esfuerzo. El tercer proceso abrasivo se dará por desgarramiento, cuando la abrasión de alto y bajo esfuerzo va acompañada de algún grado de impacto. Y la carga, el resultado de desgaste puede ser extremo. En la superficie del metal se producen severas deformaciones y surcos cuando los objetos macizos, a menudo rocas, son presionados fuertemente en su corte. Son las palas mecánicas, los baldes tipo concha de almeja, los chancadoras y chancadoras de mandíbulas que siempre se desgastan. Otro de los procesos de desgaste se conoce como desgaste adhesivo. Se produce cuando dos superficies metálicas se rozan entre sí. Contacto metal con metal, generando de este modo calor, lo cual hace que las irregularidades superficiales se unan para formar una soldadura en frío. Entonces, pequeñas porciones de la superficie se agarran, lo que causa daño de importancia. El papel principal lo juega la interacción entre la superficie y su grado de limpieza, es decir, cuando el acercamiento entre dos cuerpos es tal que no se presenta ningún tipo de impureza, capas de óxido o suciedad. Se permite que el área de contacto sea aumentada, pudiéndose formar uniones adhesivas más resistentes. Así, la superficie que gana material aumenta su rugosidad con el agravante de que cuando el movimiento es continuo, se genera desgaste abrasivo con la otra superficie. Entonces, para que ustedes vean que el desgaste abrasivo es diferente con el desgaste adhesivo por las situaciones de uno es metal con metal y el otro es metal con el elemento abrasivo a desgastar. Las uniones entre las superficies en contacto con los materiales abrasivos son destruidas en caso de que la resistencia al corte de la interfase sea menor que la resistencia de los dos materiales considerados. Puede suceder que la región adherida tenga mayor resistencia al corte que alguno de los dos materiales, o incluso que los dos. Por tanto, se puede presentar desgarre en uno o en los dos materiales, permitiendo que uno de ellos sea adherido a la otra superficie del otro, o que los dos materiales pierdan la interfaz. La tendencia a formar regiones adheridas depende de las propiedades físicas y químicas de los materiales en contacto, al igual que los valores de carga aplicados y las propiedades de los materiales que están sobre la superficie, y finalmente lo de la rugosidad. Por ejemplo, las ruedas de la locomotora, ¿ya? Estas de aquí giran sobre otro metal, o sea, metal con metal. Las correderas de ejes, acoplamiento de paletas, de mezcladores de arena, cilindros de laminación, todo esto giran metal con metal. Entonces, el proceso de desgaste es ahí adhesivo.
Tenemos otro proceso de desgaste, el erosivo. Es la pérdida de material en la superficie generada por repetidos impactos de partículas sólidas, líquidas o implosión de partículas gaseosas. Estas partículas pueden actuar solas o de manera combinada. Los principales factores que originan este fenómeno son la velocidad y bajo impacto, cuando el movimiento es paralelo a la superficie. La diferencia con la abrasión es que las partículas abrasivas están suspendidas o conducidas por un medio líquido o gaseoso. Por lo tanto, algunos son altas velocidades, movimiento de las partículas sólidas e impacto de los líquidos. Como podemos ver ahí en el perfil de velocidad en la lámina y la pared del tubo que va perdiendo, digamos, se va haciendo más delgada por el efecto de la erosión. El mecanismo de desgaste es el siguiente. En un material dúctil, al ser impactado, se forman cráteres en su superficie, alrededor de los cuales aparece una pequeña proa constituida del material removido. Después de múltiples impactos, el material es arrancado en forma de pequeñas partículas. La forma y tamaño de los cráteres formados depende, entre otras variables, de la velocidad, dureza, tamaño y ángulo del impacto de las partículas. Para materiales frágiles, como los vidrios, cerámicos o metales muy duros, el mecanismo de remoción es diferente. En estos materiales los sucesivos impactos causan microgrietas superficiales, las cuales crecen hasta que se unen, provocando el arranque de material en forma de lasca. La cavitación en turbinas hidráulicas, implementos agrícolas, sistemas de bombeo y dragados en ríos y minas es otro de los fenómenos de erosión. Otro proceso que influye en el desgaste de los materiales es la alta temperatura. Influye sobre estructuras endurecidas por tratamiento térmico, reblandeciéndolas. Esto puede causar cambios de fase que incrementan la dureza y fragilidad, o puede acelerar el ataque químico, tal como la oxidación y la exfoliación. Algunas aleaciones metálicas y refractarias a alta temperatura han indicado que en ambos casos las tasas de desgaste tienden a disminuir al aumentar la conductividad térmica y al disminuir las capacidades caloríficas por unidad de volumen. Entonces, la temperatura también afecta el proceso de desgaste, siempre y cuando la temperatura no sea mayor a los puntos de fusión o a los puntos de calentamiento del material para que soporte, porque al haber abrasión va a haber un incremento de temperatura, es normal. Y al roce adhesivo de metal con metal va a haber lo mismo. Otro de los problemas que vuelven más complejo el sistema o lo vuelven o ayudan a los desgastes son los óxidos y otros contaminantes producidos por reacción o absorción de la superficie. Si este contaminante es duro y se adhiere a la superficie del metal, formando una película continua, el deslizamiento del coeficiente de fricción serán los óxidos contra óxidos. Y el comportamiento de la superficie del cuerpo estará regida por esta capa de óxido, haciéndose independiente de la temperatura. Los materiales con presencia de elementos que formen óxidos duros o estables, tenaces y que tienen un punto de fusión elevado a los materiales que no forman óxidos. Cobalto, níquel, molibdeno son resistentes a este tipo de desgaste. Ok, ahí vemos que los óxidos también ayudan a formar los problemas de desgaste. Tenemos el desgaste corrosivo, que es la combinación de efectos corrosivos y de desgaste. Pueden resultar en una pérdida total mucho más grande que si se presentan por adición o individualmente. La deformación plástica por altos esfuerzos causa endurecimiento por deformación y susceptible al ataque químico. El modelo de desgaste corrosivo puede ser explicado en dos etapas. Formación de una capa de óxido en la superficie. Esta capa de óxido puede operar como lubricante y en la mayoría de los materiales ya no, que es porque está muy frágil. Y al ser una capa de óxido frágil, queda expuesta a los fenómenos de deslizamiento del sistema, siendo esta removida, produciéndose luego el desgaste por abrasión. Para llevar a cabo el proceso de recarga se debe realizar la elección o la selección del consumible, es decir, del electrodo, el cual depende de los siguientes factores. Primero, identificación del metal que se va a recuperar. Tipo de desgaste al cual está sometido el mecanismo. Procedimiento de soldadura.
Vamos a ver cómo identificamos el metal base. Se debe conocer el tipo de material a ser recubierto, es decir, su composición química, para que haya una buena adherencia de la soldadura. Su comportamiento con las temperaturas, ductilidad, fragilidad, ya que los requerimientos en cuanto a la resistencia al desgaste dependen del tipo de estructura a obtener, austenítica, martensítica, y entre otros, la de la dureza. Los resultados finales del depósito no solo serán función de los elementos aliantes requeridos, sino que además de la dilución que se produzca en el cordón como consecuencia de la diferencia de composición entre metal base y el aporte, también del tratamiento térmico que se aplique, es decir, el pre-post. Los tipos de materiales que se pueden recargar son aquellos: aceros de bajo y medio carbono entre 0,10 a 0,25% de carbono. Pueden ser revestidos sin mayor dificultad, usando todos los procesos de soldadura. Generalmente no se requiere el pre-post calentamiento, a no ser de que trabaje con piezas muy grandes. Acero de alto carbono, del 0 por 0,55 y más. Pueden ser revestidos mediante todos los procesos de soldadura. Es aconsejable realizar un pre-post calentamiento. Las piezas que poseen tratamiento térmico deben ser revenidas, es decir, se debe quitar la dureza antes de ser soldada. Aquí el pre-post significa un precalentamiento antes de soldar, es decir, debe calentarse hasta unos 200, 300 grados para poder soldar, para que el momento en que usted comience a realizar el proceso de soldeo haya una buena adherencia entre el elemento que usted está derritiendo, que en este caso es el palillo, y la pieza que usted está trabajando. Aceros de baja aleación pueden ser revestidos siguiendo las mismas precauciones que los de alto carbono. Aceros al manganeso, entre el 11 y 14% de manganeso. Se recomienda el proceso de arco abierto para asegurar un adecuado control de la temperatura. Debe ser lo más baja posible, haciendo cordones cortos, angostos y alternados. La refrigeración de la pieza base es aconsejable y el material puede ser trabajado en caliente para aliviar las tensiones. Los aceros inoxidables de la serie 300 en general no presentan ninguna dificultad, aunque su tendencia a la deformación obliga a evitar todo exceso de calor posible. El níquel y sus aleaciones, las fundiciones de hierro, todo esto tiene que ser trabajado con el pre-post. Una vez que ya elegimos o ya vemos qué tipo de material tenemos y sabemos cuál es el consumible, la selección del consumible sería más fácil. Para recargue, si todos los componentes metálicos estuvieran sujetos solamente a un mecanismo de desgaste, pero usualmente se produce una combinación de dos o más factores. Esta situación hace que la selección de la aleación de recubrimiento sea más complicada, por lo que se aconseja elegir el mismo recargue en una situación de compromiso entre cada uno de los diferentes mecanismos de desgaste. El análisis inicial debe centrarse en el proceso de desgaste principal y luego se deben considerar los secundarios. Los mecanismos de desgaste primario y secundario se encuentran distribuidos en la industria en las siguientes proporciones: abrasión, el 50%, adhesión, un 15%, altas temperaturas, un 8%, la corrosión y otros entre un 27%. Vean entonces que la abrasión y la adhesión son los elementos que mayor problema causan en la industria por el excesivo desgaste que producen en las piezas. Una vez que ya se ve el grupo de desgaste, los tipos de desgaste actuantes, se debe encontrar la relación entre el número de pasadas o capas y la dureza del depósito, ya que a los depósitos que presentan mayor dureza se le han aplicado menor número de pasadas. Modo de desgaste: grupo 1, reparación y unión de aleaciones. Grupo 2, desgaste metal por metal. Grupo 3, impacto moderado a severo con abrasión. Grupo 4, extrema abrasión y bajo impacto. Grupo 5, abrasión acompañada por corrosión y altas temperaturas. Y ahí tenemos que ver el grado de depósito. El HRC son las durezas. Vean ustedes. Número de pasadas: 1 para tener 62 a 66 HRC. 2, 55. 3 máximo, 4 máximo y múltiples. O sea, están clasificadas por los grupos, ¿no, verdad? Entonces, usted tiene que identificar cuál es reparación, es por desgaste abrasivo o por desgaste adhesivo. Y de acuerdo a eso, hacer la reparación.
Los procesos de soldadura más utilizados para el recargue duro son variados y según sean los requerimientos, estos pueden ser manual por arco, o sea, electrodo revestido entre un 10 al 30%, protección de gas, sólido tubular, arco abierto tubular, arco sumergido, alambre y fundente, TIC con argón, oxiacetileno, varilla y polvo. Ahí tienen ustedes los diferentes procesos que ustedes pueden hacer. Y el tipo de proceso, ¿cómo se debe hacer? Manual por arco. La velocidad de posición entre 1.8 a 2.7. Entonces, usted puede hacer cualquier tipo de trabajo dependiendo de la habilidad del operario. Aquí tiene que ver mucho la habilidad del operario para realizar este. Aquí podemos ver en este cuadro los diferentes procesos, tanto la soldadura con electrodo manual o la soldadura automática. Las recomendaciones, las formas irregulares, fuera de la posición de soldadura, de bajo volumen, aplicaciones. Las ventajas, muy versátil ya que se encarga a casi cualquier forma o contorno, en todas las posiciones. Sin embargo, el posicionamiento plano de soldadura se recomienda. Partes pequeñas o grandes pueden trabajarse. Las limitaciones, los costos laborales son relativamente altos debido a las tasas de posición. Son más bajos que los procesos de mecanizado. El error humano puede resultar de mala calidad de la soldadura o una superficial. Veamos la soldadura automática. Ventaja. Bajos costos de soldadura debido a las tasas de posición y la soldadura de alta velocidad. Calidad de la soldadura. En cualquier máquina convencional, semiautomática o automática puede ser usado por el soldador. Limitaciones, los costos de los equipos. Eso sí, los costos de los equipos son altos y también son muy delicados. Soldadura por arco sumergido se limita a la posición plana o circular. Su capacidad para soldar curvas y formas irregulares es limitada. Entonces ustedes pueden sacar sus propias conclusiones entre la soldadura del arco eléctrico manual con la soldadura automática. Para este tipo de trabajo, ¿no? Consumibles para recargue duro. Entre los requerimientos más importantes del material depositado por el consumible son la dureza, características de alta temperatura, resistencia a la erosión, a la abrasión, al impacto, a la corrosión y resistencia al choque. Estos son los elementos que producen los desgastes. En la industria, uno de los procesos que más causa dolor de cabeza son los desgastes. Y nosotros tenemos la erosión, la abrasión, el impacto, la corrosión y el choque. Cada uno de los electrodos se clasifican de acuerdo a su grado de dureza que se vaya a solicitar, ¿no? Y los cuales son mayormente utilizados en reparación y mantenimiento. Se debe tener en cuenta que existe una gran variedad de consumibles del mercado, sobre todo para procesos que están normalizados. En muchos casos, como el mencionado, la elección de los consumibles se realiza en base a la dureza y propiedades mecánicas de la aleación a depositar, teniendo en cuenta primordialmente el tipo de desgaste al cual se encuentra sometida la pieza recargada. Le estoy enviando un folleto de soldadura AGA para que ustedes en lo que se llama recargues duro, en la parte que recargues duro, ustedes lean todo el proceso de recargues duro y cuáles son los elementos, cuál es la aplicación y cuáles son los fenómenos que causan estos desgastes, para que lean ese manual. La clasificación de los electrodos y varillas para recargues duros están en base a su composición química, del metal de soldadura, a excepción de las varillas de soldadura, con carburos de tungsteno. Las varillas o electrodos de carburo de tungsteno están clasificadas según la composición química del acero al carbono de la barra que usted vaya a reparar. En este cuadro podemos ver la composición química de los granos de carburo y la distribución del tamaño de grano y el porcentaje en peso de los carburos de tungsteno contenidos en la barra. Aquí puede ver el carbono, ya usted puede ver la clasificación 0,7 a 1, 0,5, ya 3,7 a 5, ya 0,7 a 1, en fin. Y lo mismo puede usted ver el manganeso. Esta es una propiedad. Usted bien tiene que ver qué ocurre con el manganeso en los aceros. El manganeso en los aceros le da resistencia al desgaste, ¿ya? Pero el cromo, el molibdeno, el vanadio también son elementos que le dan resistencia al acero en este tipo de situaciones. Es decir, para
no evitar, sino para resistir el desgaste, mejorar la dureza. Entonces, todos estos componentes hacen de que las piezas sean tratadas de una mejor forma. En estas dos tablas tenemos la composición química tanto del carbono. Por ejemplo, en la primera, en la tabla 3, el carbono 0,10. En la tabla 4, el carbono va de 3,6 al 4,2. Un alto porcentaje de carbono. Pero asimismo usted hay que ver los otros materiales, ¿no? En el cromo 0,20 cuando tiene el carbono 0,10 y en los otros no tiene composición de cromo. Por lo tanto, el cromo también ayuda a resistir el desgaste. El cromo, el vanadio. Ustedes ven las herramientas son exclusivamente hechas de cromo vanadio, las herramientas de trabajo, las llaves, los desarmadores. Entonces son elementos resistentes a los desgastes. En esta tabla ustedes pueden hacer los análisis tanto del contenido y el porcentaje del peso de carburo tungsteno granulado en la varilla de soldadura, el tamaño del grano y el porcentaje de peso. Ya esto ustedes lo pueden analizar para que saquen sus propias conclusiones. El sistema para identificar la clasificación de los electrodos en esta especificación sigue el modelo normal usado en las normas AWS de especificaciones para el relleno de metal. La letra E representa el electrodo. Al principio de cada asignación de la clasificación, las letras inmediatamente después de la E son los símbolos químicos para los elementos principales en la clasificación. Así como el cobalto cromo es una aleación de cobalto cromo. El Cu aluminio es una aleación de cobre aluminio, entre otros. Donde más de uno de la clasificación es incluido en un grupo básico. Las clasificaciones individuales en grupos son identificadas por las letras A, B y C mayúsculas, ¿no? Electrodo, cobre, estaño, subdividiendo más allá. Se hace uso del número 1, 2, después de la última letra que tenemos. Al final, la norma encontramos un apéndice con una guía WS para los compuestos superficiales para la varilla. La guía WS hace explicando algunas características como dureza, dureza en caliente, impacto, resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, maquinabilidad, metalografía, tratamientos térmicos, características de soldadura, entre otras, para recubrimientos como, veamos qué pasa. Aquí podemos ver las aplicaciones solamente. Los depósitos de carburo de tungsteno son aplicados en superficie sujetada a abrasión corrediza combinada con impacto limitado. Se utiliza para perforaciones de taladro en tierra, excavadoras en máquinas para cultivar. Herramientas específicas que pueden requerir de este tipo de soldadura de revestimiento incluyen los pedazos de taladro de aceite y juntas de las herramientas, dientes de excavadora y maquinaria para cultivar. Estos son los electrodos. Ya les dije que tienen que buscar en el catálogo que le estoy dando los recargues duros. Los electrodos EF3. Aplicaciones. Se usan los electrodos EF3 para recubrir la superficie de borde que requieren alta dureza. Para los metales donde existan roturas libres como los bordes de herramientas y troqueles. Los revestimientos son compatibles con muchas herramientas de acero. Los electrodos EF3 se utilizan cuando existe abrasión por trabajos en la tierra donde se encuentra el alto impacto. Los electrodos EF4, en cambio, se usan para reconstruir maquinaria de hierro colado, eje, rodillo de contacto, corredizo, aunque los electrodos F4 tienen un revestimiento compatible con el carbono y acero de baja aleación. Generalmente se prefieren los electrodos F2 para tales aplicaciones. Los electrodos EF5. Las aplicaciones típicas de este electrodo son aquellas que requieren la fuerza de compresión alta, elaboración moderada, ejemplo, ejes, parte de maquinaria, árboles de leva, tambores de freno, entre otros. Los electrodos F6, las aplicaciones típicas combinan el servicio de alta temperatura con la abrasión, eje, las hojas de esquirla, en arreglos de los troqueles y picaduras de los troqueles. Ahí podemos utilizar el EF6. El EF7. Se usan electrodos F7 para recubrir superficies que requieren la resistencia a la abrasión. Los electrodos EFMN. Estos electrodos se usan para la reconstrucción, reparación y unión de campos austeníticos de acero al manganeso. La habilidad de absorber el impacto hace que los revestimientos sea ideal para la reconstrucción de piezas estropeadas del equipo, eje, aplanadora y los rieles de ferrocarril. Los electrodos de hierro, manganeso y cromo. Se usan los electrodos
para reconstrucción, reparación y unión del campo austenítico de acero al manganeso. Los electrodos ofrecen la ventaja agregada de utilizar para unir el acero al manganeso austenítico y el acero al carbono. Tenemos los electrodos de hierro cromo. Frecuentemente se usan los depósitos para reparar las partes y equipos involucrados en transporte. Aplastado de piedras en la mina, como los bordes de baldes y dientes de martillos de impacto. Los coeficientes muy bajos de fricción se desarrollan como resultado de utilizar los productos en la tierra. El electrodo hierro cromo A2. Este grupo de electrodos de soldadura puede aplicarse en aceros al carbono y manganeso, austenítico, de baja aleación. Frecuentemente se usan los electrodos en las industrias de minería, la construcción, en el movimiento de tierra y sacando piedra en canteras. Vea las diferencias que se utilizan. Los electrodos de hierro cromo A3 para repatriar materiales sometidos a abrasión debido al movimiento de tierra. Estos son exclusivamente para tierra. El electrodo hierro cromo A5. Frecuentemente se reparan componentes para aplicaciones que involucran fricción entre el metal y metal tierra, que producen abrasión y baja erosión. Y el metal hierro cromo 7 se usa frecuentemente en materiales que involucran tensiones bajas y materiales con abrasiones combinadas. Los electrodos hierro cromo A8 frecuentemente se usa para aplicaciones que involucran la abrasión, tensión baja o ambas combinaciones. Y los electrodos de cobalto cromo, las aleaciones se recomiendan para casos donde el uso es acompañado por las temperaturas elevadas, donde la corrosión está envuelta o ambos. Las aplicaciones típicas incluyen válvulas de flujo de automotores, fluidos, guías, bocinas calientes, entre otros. Los electrodos cobalto cromo se usan intercambiablemente con la opción de perder la aplicación y las especificaciones. El cobalto cromo E, los revestimientos son similares a aquellos revestimientos realizados con el electrodo cobalto cromo A, incluye rodillos, guías, troqueles, forjando. La dureza típica de la soldadura de cobalto y sus electrodos son, ahí tienen ustedes diferentes tipos de dureza, ¿no? Llegando hasta 58 HRC, que es una buena cantidad de dureza. Los electrodos de revestimiento bajo al níquel. El revestimiento del electrodo fluye muy fácilmente, normalmente posee un buen acabado superficial. Esto debido al níquel. Las aplicaciones típicas incluyen rejas de arados, mangas de la bomba, los pistones, impulsores cabrestantes, los filtros de centrífuga, entre otros. Los depósitos tienen la resistencia a la corrosión alta y normalmente requieren esmerilado para dar un buen acabado. El revestimiento de una sola capa tiene una dureza entre 35 y 45 HRC. Las varias capas revestidas tienen una dureza mucho más alta, llegan hasta 56 HRC. Los electrodos níquel cromo molibdeno. Estos electrodos se usan para reconstruir y reparar troqueles, forjando en caliente las hojas de esquila, los cilindros de las guías, los pedazos de la tenaza, las campanillas del horno de explosión, entre otros. Los electrodos níquel, cromo, hierro y cobalto se prefiere soldar usando los electrodos donde la abrasión es sumamente alta, bajo impacto, es un factor mayor. Se redistribuyen las aplicaciones típicas, los tornillos, componentes de mezcladores, entre otros. Generalmente, esto es para equipos que trabajan en canteras, equipos que trabajen en arena, en harinas, etcétera, etcétera, donde el desgaste abrasivo es sumamente fuerte. Los electrodos revestidos de aleación de bajo de cobre. Estos electrodos se usan principalmente por la buena resistencia a la corrosión. Se usan los electrodos de cobre estaño principalmente por la dureza que es baja. En estas aleaciones se requiere tener una buena resistencia a la corrosión y su resistencia al uso. Dentro de los consumibles de soldadura, los alambres tubulares, es decir, ya ¿cómo que se llama? La varilla del electrodo, la composición química, el revestimiento no va por fuera, sino por dentro, por eso son alambres tubulares, han constituido una de las acciones más empleadas últimamente. Dichos consumibles presentan mayor productividad y flexibilidad de fabricación para grados aliados, presentando una alternativa económica para producciones importantes. En general, el material recargado para aplicaciones relacionadas con el desgaste posee una estructura de alta dureza o endurecible por trabajado
mecánica o tratamiento térmico como martensita o una matriz blanda con partículas duras, carburo o boruro, de acuerdo con el tipo de aplicación. Esta aleación con mayor porcentaje de carburo son más duros y mejor distribuidos, es la que presenta la mejor resistencia a la abrasión, tanto de bajo como alto esfuerzo. Los electrodos de carburo de tungsteno son clasificados en base al tamaño de la composición química de los gránulos de carburo. En particular, para el deslizamiento rodadura metal-metal, donde el desgaste debe fundamentalmente a la oxidación, fatiga superficial y adhesión, se emplean materiales con contenidos de carbono entre 0,1 y 0,7 y hasta un 20% de lesiones cromo, manganeso, molibdeno, wolframio y vanadio. En resumen, para clasificar los grandes rasgos de los materiales para el depósito de recubrimiento de aleaciones en base de hierro, las aleaciones en base de hierro se pueden subdividir de acuerdo con su fase metalúrgica o microestructura. Por ejemplo, tenemos las aleaciones austeníticas para impacto, las aleaciones martensíticas desgaste metal-metal y las aleaciones en base a carburo para la abrasión. Aleaciones de base cobalto, cromo, níquel, cromo se usan habitualmente para las aplicaciones donde existe alta temperatura, corrosión acompañada de abrasión, impacto. Los depósitos son excelentes en superficie de protección debido a sus propiedades anti-excoriación. Carburo de tungsteno. Este grupo consiste en carburo de tungsteno fundido en varias formas y consiguen depósitos más resistentes al desgaste por abrasión y eficiencia de corte sobre equipos de movimiento, señores. Aquí dejamos algunas consideraciones en cuanto a las variables del proceso de recargue duro. Por ejemplo, la dureza no es el factor principal para determinar la resistencia al desgaste de una aleación de recarga. El porcentaje de carburo y la estructura de carburo presente en la matriz determinan la resistencia al desgaste del recubrimiento. Ustedes deben leer esta parte para que ustedes puedan ir entendiendo qué significa cada una de ellas y poder aplicar. Lo importante es que el ingeniero debe asumir con responsabilidad cada una de estas fases de los procesos de soldadura. Para determinar, los procesos de desgaste, se hacen ensayos bajo ciertas normas internacionales de la ASTM, la G65, la G105 y la B611. La G65 es un ensayo para medida de la abrasión por medio del aparato de la rueda de goma y arena seca. La ASTM 105, método de ensayo para efectuar el ensayo de abrasión de la rueda con goma y arena húmeda. Y el ASTM B611, método de ensayo para evaluar la resistencia al desgaste de los carburos. ¿Cuál es la teoría del ensayo G65? Este ensayo, conociendo las condiciones y parámetros del ensayo, como la velocidad RPM, tipo de abrasivo, peso de la carga, podremos conocer el comportamiento posterior del material, controlando la masa perdida de la probeta. Para el ensayo de abrasión se utiliza arena seca y rueda de caucho, arena controlada en tamaño y composición. El abrasivo es introducido entre la muestra a ensayar y una rueda giratoria con una banda ancha de caucho o una rueda de dureza especificada, según las normas ASTM. La muestra a ensayar es presionada contra una rueda giratoria con una fuerza especificada por medio de un brazo, mientras un flujo controlado de arena choca contra la superficie a ensayar. Las muestras son pesadas antes y después del ensayo y se calcula la pérdida de masa. Es necesario convertir la pérdida de masa a pérdida de volumen en milímetros cúbicos, debido a las grandes diferencias en la densidad de los materiales. La abrasión es reportada como pérdida en volumen para cada procedimiento. Tal como lo ve ahí en la gráfica, se produce el ensayo abrasivo, según la norma G65. Los resultados de ensayos de abrasión son reportados como pérdida de volumen en milímetros cúbicos para el procedimiento de ensayo específico en particular. Aquí podemos ver en esta lámina cómo se realiza el ensayo, probeta de recarga soldada. Nosotros vemos ahí cómo se ha desgastado el material y lógicamente en la rueda va girando a ciertos RPM. Tiene un motor que se va regulando los RPM. O sea, los motores generalmente tienen 1750 RPM, pero este es un motor que está sincronizado y puede funcionar a 100 RPM, 200, 300, dependiendo, y usted va haciendo los ensayos de acuerdo al número de RPM para poder así determinar en cuál RPM se producen mayores desgastes. Señores estudiantes, antes de culminar, quisiera comentarles
las plataformas han sufrido transformaciones, por lo tanto, ustedes van a subir al Moodle en la materia de taller mecánico los deberes, tanto el anterior como el de ahora. Entonces, ¿en qué consiste esto? En subir el resumen, los trípticos y las preguntas, los reactivos. Entonces, no te canses de hacer el bien porque aquel que da sin esperar nada a cambio, todo lo que siembra un día lo cosechará en abundancia. Señores, siempre es importante, vuelvo a recalcar, subir los trabajos a la plataforma Moodle. Por favor, suban el trabajo a la plataforma Moodle que ya está acondicionada para cada uno de ustedes. Reciban ustedes de mi parte un gran abrazo, pasen bien. Es un gusto saludarlos.